En un entorno digital cada vez más saturado de información, las fake news y la desinformación representan desafíos críticos para la democracia y para la ciudadanía en general. Frente a esta situación, el fact-checking o verificación de hechos no solo actúa como una herramienta esencial para preservar la integridad informativa, sino también como una vía para fomentar una alfabetización mediática consciente y crítica. Hoy tenemos el placer de conversar con Lorenzo Marini, cofundador de Verificat y actual jefe de estrategia e impacto. Esta entidad, una de las primeras iniciativas independientes de fact-checking en Cataluña, se ha consolidado como un referente en la lucha contra la desinformación. Con su experiencia nos ayudará a entender mejor cómo se combate este fenómeno desde dentro y cuál es el papel de la verificación en una sociedad cada vez más expuesta a la manipulación informativa. Bienvenido, Lorenzo, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros por invitarme. Para comenzar a entrar un poquito en materia, ¿nos podrías explicar qué circunstancias o necesidades concretas os motivaron a la creación de Verificat en el año 2019? En el año 2019 detectamos junto a un grupo de periodistas que Cataluña no tenía ningún proyecto que luchara directamente contra la desinformación, en ese momento, sobre todo desde el lado periodístico. Sí que el movimiento del fact-checking, el movimiento de la verificación de hechos, ¿no?, de toda esta desinformación que circula en Internet, era un movimiento creciente en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, y en España había sus primeros pasos con iniciativas como Maldite Neutral. Pues no había nada que enfocara directamente el contexto, especialmente el contexto político catalán. 2019 era el año de las elecciones era un año de elecciones municipales. En Barcelona había unas elecciones con candidatos muy potentes, ¿no? Era el año de Colau, Maragall, Valls. Había mucha tensión política en Cataluña en el año 2019 y las redes sociales estaban tomando un rol siempre más grande en el debate político, lo cual también hacía que circulaba mucho más fácilmente información falsa o engañosa. Con lo cual decidimos juntarnos y decidimos que Cataluña necesitaba un proyecto que enfocara la política de aquí y que lo hiciera en catalán. Y personalmente, ¿tú cómo te implicaste en esta iniciativa? ¿Cómo empezaste a decir, necesitamos crear algo para poder iniciar el fact-checking, ¿no? Claro, yo desde una perspectiva, soy el no periodista del grupo, soy un poco el emprendedor del grupo. Yo vengo de estudios de comunicación, quisiera haber hecho una carrera académica probablemente en el estudio de cómo la tecnología se usa para influenciar la opinión pública. Vengo de un país, Italia, donde se usó mucho los medios de comunicación históricamente, desde todo el siglo XX, los medios de comunicación para el control de la opinión pública. Digamos que somos como precursores en ello. Y siempre me ha interesado esta relación entre tecnología y opinión pública. Pues aquello es mi interés y unido al espíritu un poco emprendedor, la sensación de tener que hacer algo, digamos que se juntaron y bueno, la oportunidad de encontrar gente como Alba Tobella, que ahora es directora y mi socia, que compartían esta necesidad. Pues a veces se da un poco la receta ¿no?, para que un proyecto empresarial pues nazca. En este caso pues conseguimos aquella química. ¿Y cuáles dirías que fueron los principales desafíos al diseñar esta metodología de verificación para que fuese fiable y transparente? Bueno, tuvimos la suerte que al empezar en 2019 construimos sobre los hombros de gigantes, ¿no?, como se dice. O sea, ya existía un movimiento de fact-checking, ya existía una federación internacional que se llama International Fact-Checking Network, IFCN, que había establecido unos estándares de transparencia, de uso de fuentes, de metodología. Son distintos retos, pero digamos que ya existía este paquete de medidas para poder ser certificado posteriori para un organismo como la IFCN. Con lo cual nosotros construimos Verificat teniendo en mente esta metodología, teniendo en mente estas necesidades, que en lo periodístico realmente se hacen a la cultura del periodismo de agencia, a la cultura del periodismo de fact-checking que existían en un mundo, digamos, pre-internet,
y tiene una regla específica deontológica de uso de fuente y de transparencia, y en lo digamos, organizacional es más una transparencia organizacional, digamos, como puede ser la de ciertas ONGs, de fondos, de gestión, etcétera, y todas estas cosas juntas pues permiten que, aunque digan algunas voces contrarias en Internet, pues es muy fácil ver en Verificat quién decide, cómo se decide, de dónde viene todo el dinero. Todo esto está público en nuestra página web, cuando la mayoría de cuentas que hoy hacen información en Internet, pues esta información está completamente escondida. Y también cómo trabajamos, que los artículos están construidos de una manera que cada fuente enlaza a una fuente de calidad y el lector puede hacer todo este recorrido solo. La cuestión obviamente es el interés en hacerlo. Y si hablamos del proceso de verificación, actualmente, ¿cuál es el método que seguís para saber si una información es verdadera o falsa? ¿Y cuánto tiempo más o menos os suele llevar deducirlo, ¿no? Si es falsa o verdadera? Bueno, es que hay informaciones muy distintas entre ellas. Si es una imagen que circula en redes, a veces basta hacer una cerca inversa en Google y tú puedes ver la imagen original y muy rápidamente puedes llegar a una conclusión y argumentarla. Si se trata de un dato sobre economía que dice un político en el Parlamento, pues obviamente el trabajo se hace más largo y estamos hablando de información de tipos muy distintos. Nosotros trabajamos, por un lado, con la información política. Esto quiere decir que seguimos lo que dicen los políticos en espacios importantes de comunicación pública, los políticos de Cataluña, y cuando encontramos frases que pueden tener un impacto público que creemos que sean sujetas de verificación, porque hay muchas cosas que se dicen que son opiniones o que son interpretaciones, aquello nosotros no podemos verificar. Nosotros podemos verificar datos y podemos verificar hechos. No podemos verificar valores o opiniones. Y esto es súper importante y es algo que a veces cuesta entender porque no es fácil a veces distinguir un hecho de una opinión, un dato de una opinión. Entonces empezamos por ahí, encontramos información verificable, usamos repositorios oficiales, información oficial, y a partir de ahí información académica, hablamos con expertos y internamente hacemos un proceso de revisión en que al menos 3 o 4 verificadores cada vez tienen que verificar el trabajo de los otros, no solo por los datos, sino también por posibles interpretaciones subjetivas. Es un trabajo largo, es un trabajo que, como digo, en verificaciones fáciles se puede durar unas horas, pero si no puede durar días. Pero lo que tenemos a cambio de este proceso, obviamente, es una fiabilidad máxima del producto final. Y cuando una noticia empieza a viralizarse rápidamente, ¿cómo conseguís frenar su difusión o cómo identificáis que puede tratarse de una fake news? Bueno, nosotros obviamente hay distintos parámetros. Si es política, no siempre la cuestión es la viralidad, sino es más el dónde se ha dicho, el impacto que puede tener. En cambio, cuando se trata de virales de redes sociales, pues hacemos un monitoreo propio, ¿vale? De cuentas que sabemos que en el pasado se han... A ver, la desinformación circula a 2 niveles. A veces circula porque circula, pero luego hay gente que profesionalmente, o menos, pero digamos intencionalmente, se dedica a hacer circular desinformación sobre temáticas bastante específicas, puede ser salud, discurso de migraciones, cambio climático. Es decir, no seamos tan ingenuos como que creer que no hay desinformadores profesionales, ¿vale? Y desgraciadamente pues su público piensa que esos son voces contra el establishment, que sean voces alternativas, pero realmente es muy fácil ver quién se dedica a pervertir datos de forma sistémica para obtener un beneficio o para cambiar la opinión de otros. Obviamente también tenemos la información que nos envían nuestros lectores, ¿no? Y ahí cuando vemos que hay una información que nos llega de distintos lectores que nos piden de poderla verificar, pues sabemos que esta está circulando y nos adoptamos. Intentamos hacer una verificación rápida, contestar a los lectores por WhatsApp de forma más rápida. Obviamente el producto de verificación tarda un poco más y a menudo llega, esto es una realidad, cuando algo ya no es del todo viral. Pero
un desmentido, aunque sea un poco después, igualmente es útil, y sabemos que la desinformación sigue circulando. Con lo cual, cuando esta desinformación volverá a aparecer, porque suele volver a aparecer, pues ya estará una verificación hecha, ya se podrá googlear o ya podremos contestar a nuestros lectores diciendo, oye, esto ya se verificó. Antes también nos comentabas que la desinformación apela más a las emociones a veces que a los hechos. ¿Cómo se puede combatir esa dimensión emocional del contenido falso? Esto es un reto y un debate al mismo tiempo. Por un lado, creemos todos, y ahora estoy entrando más en opiniones personales que en estrategia de verificar, nosotros sí que hacemos contenidos con distinto, por ejemplo, para web, que es muy analítico, es casi académico, que redes sociales, donde se intenta igualmente siempre, por la naturaleza de la red social, en tener una entrada más cautivadora y ir menos al detalle, ¿no? Esto es algo que yo creo que es necesario hacer, porque la forma en que se consume información está cambiando, ¿no? Y es inútil hacer un producto muy detallado si luego nadie lo lee. O bueno, no es inútil, pero digamos que tienes que tener los dos. Luego, yendo más allá, es difícil contrastar las emociones con los hechos. Aquí creo que hay un reto sistémico de la sociedad de volver a educar a una cultura del pensamiento racional cuanto más posible a través de la educación mediática, informacional y el pensamiento crítico desde la juventud. Es decir, hay que educar a pensar y a tomarse tiempo. O sea, creo que tenemos un reto social en la hiperaceleración de cómo consumimos información, de cómo nos relacionamos, del feed scrolling, de los algoritmos. Y aquí entramos en un melón que aquí no tenemos espacio de abrir, pero tenemos que de alguna forma luchar un poco contra ello como sociedad, y esto va más allá de la desinformación. Y nada, en lo específico de desinformación ahora mismo, pues yo creo que hay que intentar ser catchy, pero al mismo tiempo hay que también saber que quienes hacen desinformación juegan con una ventaja, y es la que hacer desinformación es muy fácil, es muy rápido, y si no tienes ningún constraint, como se dice, ningún límite ético, y puedes decir lo que quieras, cuando quieras, es muy fácil apelar a las emociones, y muy a menudo las emociones malas, es decir, a la rabia, al odio. Lo vemos sobre todo lo vemos en cosas como temas de desinformación sobre discurso de odio y migración. Es muy fácil hurgar en la desesperación de la gente con la pobreza o con las cosas que no funcionan y encontrar a alguien a que dar la culpa. Jugar contra ello pues es complicado, pero es un trabajo que hay que hacer entre todos. Y también es cierto que no siempre contrastamos lo que leemos. ¿Qué pautas nos darías para poder seguir y asegurarnos que una información es fiable, y qué pistas nos pueden alertar de que podría ser falsa, aparte de la parte emocional que nos estabas comentando? Bueno, primero que no podemos ser todos verificadores. Como he dicho, una verificación larga puede tardar días, con lo cual lo que tenemos que ser es consumidores o partidores críticos. Bueno, lo emocional es lo primero. Un lenguaje emocional, pienso a cualquier cosa, desde algo que nos espanta, algo que nos emociona, titulares de no te vas a creer, mayúsculas, todas estas cosas que apelan a una reacción emocional, muy a menudo son síntomas de mala información. No siempre, pero a menudo. Con lo cual, al menos nos deberían hacer poner las antenas. Y esto va desde los fraudes online, ¿no? Desde último momento, te van a robar 200. Podemos imaginar todo lo que hemos recibido, que apelan a una inmediatez y un miedo a perder dinero o perder una oportunidad, hasta los que crean odio, hasta los que, por otro lado, usan emociones positivas. Pero siempre que hay un lenguaje emocional y una reacción emocional, tenemos que pararnos un momento y pensar. Un segundo siempre es conocer el origen de una información. Es decir, que te la envíe un amigo, tu primo, tu hermano, que te llegue una cadena de WhatsApp, que sea un youtuber que no conoces, un TikTok en que vemos constantemente gente que no sabemos quiénes son, decirnos cosas. Esto no hace una fuente fiable. Una fuente fiable es alguien que se dedica de alguna forma a la información, que puede ser un TikToker, pero
ahí también tenemos que intentar construir parámetros, pero muy a menudo, pues mira, recuperar un poco el respeto para el periodismo, que está muy bien lo de decir siempre de que los periodistas no sé qué, los medios de comunicación no sé qué, no sé cuánto, pero si queremos saber qué está pasando de verdad, necesitamos de alguna forma también a los periodistas y posiblemente a periodistas de colores distintos, así podemos comparar sesgos, pero la verdad que la factualidad la explican los periodistas y los medios de comunicación mejor que cualquier otro canal. Si hablamos de ciencia, científicos. Y dentro del científico, pues el consenso científico. Si hablamos de datos, pues que sean oficiales. Al final es que una buena fuente puede ser tu profesor de la uni que te hable de algo. Quiero decir, no hay una varita mágica. Lo que hay es entender que la experiencia, el expertise que dicen los ingleses y los canales que se han construido en los años para llevar información de calidad al ciudadano siguen siendo importantes, ¿vale? Entonces, estas son las dos cosas. Controlar el lenguaje y tener algún canal de confianza con la fuente. A partir de ahí tenemos también un tercer paso, que es lo de la búsqueda activa, que puede ser usar motores, motores de recerca, search engines, para buscar información, pero cuando buscamos esta información, otra vez tenemos que saber que los resultados que nos da Google no todos son iguales de buenos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fijaremos de diarios, páginas académicas, sitios de calidades, páginas de universidades, pues no es lo mismo que un videogamer que te hable de cambio climático. Y siguiendo en esta línea, ¿dirías que existen medios en los que Verificat confíe plenamente? ¿O creéis que siempre es necesario mantener una actitud crítica incluso cuando las fuentes son fiables o consideradas fiables? Nosotros hablamos de confianza crítica y la confianza crítica es un concepto que desarrollamos a partir de que desconfiar de todo es malo. Porque si desconfías de todo, no puedes informarte. Hay mucha gente que se siente más crítica y casi más lista porque yo no me creo nada. Pues no creerse a nada es lo más fácil y lo menos efectivo. Tienes que creer a algo, pero no tienes que dejar de ser crítico. Y de esto se trata. Y antes nos hablabas de no que voy a hacer quizá nombres, la pero de medios de comunicación. Perdón, no voy a hacer nombres de medios de comunicación. Pero creo que todos sabemos pues cuáles son algunos que son más de calidad, algunos que son menos. Luego juegan nuestros sesgos y, insisto, si hablamos de medios de comunicación siempre es importante hacer un poco de comparativa entre medios de colores distintos. Entonces, en contextos delicados como campañas electorales, ¿qué estrategias aplicáis para mantener esa neutralidad y evitar interpretaciones más partidistas? Bueno, como te dije antes, lo importante es aplicar la misma metodología a todos. De hecho, el IFCN, entre las cosas que nos controla para sellar nuestra bueno, que somos parte tanto del IFCN y ahora ha nacido también en la red europea de estándares, es justamente que unos expertos académicos cada año o dos verifican que nosotros seamos neutrales, que aplicamos nuestra metodología de la misma manera a todos, que verificamos a todos los partidos, aunque no todos los candidatos mienten igual. Esto es una cosa que desgraciadamente pues es así, ¿no? Y siempre te acabará que hay alguien que verifique más que otro. Hay gente que usa los datos de forma muy libre, hay gente que tiene equipos de comunicación más atentos y hay gente que ya directamente pues no le importa inventarse unos datos. ¿Cómo lo hacemos internamente? Pues con el proceso que he dicho antes. La gente de Verificat no verifica a partir de su conocimiento, verifica a partir de bases de datos oficiales, verifica a partir de estudios académicos, de entrevistas con expertos, de estudio de metaanálisis, de consenso científico y básicamente, o sea, nosotros al final lo que hacemos es verificar con el conocimiento que existe fuera, con lo cual no es subjetiva la interpretación. Sí que tú al final a partir de ahí podrías ver las cosas más de una manera o de otra, porque hay muchos grises, no todo es blanco y negro. Pues ahí empieza pues este trabajo de edición interna en que varios ojos miran el mismo texto, hacemos un trabajo conjunto y una de las cosas que van a mirar siempre un periodista es
los posibles sesgos del otro. ¿Es perfecto? Pues nada es perfecto, obviamente. Es mucho más de casi todo lo demás que existe allá afuera en el mercado de la información. Pues sí, sí. Muy pocos diarios, muy pocos opinionistas, muy pocos, bueno, opinionistas ninguno, pero digo, muy poco contenido hay allá en Internet que tenga un proceso de edición tan riguroso como el de los fact-checkers certificados. Y con el auge de la inteligencia artificial, ¿cómo está cambiando el trabajo de verificación de información ante la aparición de contenidos falsos generados con esta tecnología? Pues es un arma a doble filo, ¿no? Por un lado, la inteligencia artificial se puede usar y se está usando para acelerar el proceso de verificación. Quienes dentro de la comunidad ya tienen hasta algoritmos propios o sistemas propios. Existen varios proyectos que nos permiten, a partir de un claim, automatizar unos procesos para buscar otras verificaciones ya certificadas, etcétera. O sea, todo eso está muy bien. O hasta, dentro de un texto, encontrar la información verificable de forma automatizada. Esto podría ahorrarnos, según la manera en que cada organización lo use, mucho tiempo. Y hasta ChatGPT y tal, pues se está usando la comunidad a veces para buscar fuentes de forma más rápida y tal, aunque no tenemos que olvidar que el ChatGPT se equivoca mucho. Es decir, es una herramienta, pero no da respuestas. Y esto es súper importante, sobre todo cuando hemos hablado antes de cómo tenemos que rizar la antena. Una cosa que nos estamos dando cuenta, la gente pregunta ahora todo a ChatGPT o Gemini o al modelo que usen, y hay un riesgo muy grande ahí, porque está muy bien como herramienta para agilizar el proceso, pero se equivoca mucho más que lo que la gente se piensa. Y esto, bueno, es una de las antenas que tenemos que rizar, es esta. O sea, es como no nos pensemos que porque nos lo ha dicho GPT es bueno. Luego, la otra parte de la medalla es, obviamente, que esto hace el trabajo de quienes quieren desinformar aún más rápido, porque pueden automatizar procesos también. No solamente, o sea, hacer desinformación ya era súper rápido, pero ahora tú puedes realmente montar bots para ir poniendo contenidos en páginas web de forma automatizada. Y hemos visto estrategias aparte de poner contenido basura, que pero no es ni desinformación, para luego poner una desinformación en el medio y viralizarla. Todo esto, pues ahora se hace mucho más rápido. Y obviamente los deepfake, vídeos falsos, audios falsos. Se ha acabado la temporada en que podemos creer a nuestros ojos y a nuestras oídas de forma crítica. Pero bueno, esto nos lleva otra vez al discurso de antes. Y es, si yo conozco la fuente, no importa que allá fuera ya 100 mentiras, 1000 mentiras, 1 millón de mentiras. Yo lo que tengo que encontrar es 5 contenidos de calidad que sé que la fuente me puedo fiar. Entonces, de alguna forma puede ser también una wake-up call para mucha gente ahora mismo, ver que mientras antes mucha gente no veía cuánto es fácil hacer desinformación, pues ahora muchísimo, sobre todo jóvenes, te dicen, esta imagen no sé si es verdad o no, ya de entrada. Igual nos ayudará a querer ser más críticos. También sabemos que disponéis de programas educativos como Desfake. ¿Qué papel cumple la educación mediática en vuestra estrategia global? En nuestra estrategia es importantísima porque de nada sirve hacer con buen contenido periodístico si no tienes un público educado a buscar buen contenido periodístico. Y por otro lado, no puedes hacer una educación de calidad en una sociedad hiperconectada y rápida como la de ahora sin hablar de actualidad, con lo cual para hacer buena educación necesita buen contenido periodístico. Es un trabajo circular entre el Departamento de Educación y el periodístico de la redacción, digamos. En nuestra estrategia, pues creemos que Desfake y los otros programas como Zoom que tenemos para gente mayor juegan un rol muy importante. Trabajamos con secundaria, con primaria, con universidades, con centro de formación de profesorado, con centro de formación profesional. Es decir, todo esto que estamos hablando ahora tú y yo, pues es algo que debería ser estructural en todo el proceso formativo de las personas, porque no hay proceso educativo y proceso formativo hoy en día que no pase por la conexión a Internet y que no sea potencialmente
digamos, contaminado por la desinformación. Con lo cual, el desarrollo de un pensamiento crítico, la capacidad de buscar información de forma activa y que esta información sea válida, es necesario a todos los estadios del saber y del conocimiento y la educación. Y en relación con esto, ¿qué papel deberían asumir los medios de comunicación más tradicionales frente a esta desinformación digital, ¿no? Bueno, nosotros creemos, y ya trabajamos con algunos medios, trabajamos con La Vanguardia, trabajamos con el Periódico de Cataluña, con BTV, creemos que los medios tienen que dar espacio al fact-checking, es decir, a la verificación. No se trata solo de producir información y pensar que marcas la agenda porque eres un diario, porque esto ya pasó, sino también de hacer este trabajo de siempre, pero también ser reactivo a aquellas narrativas de desinformación que pueden tener un impacto sobre la opinión pública, ¿no? Entonces, pues seguir haciendo periodismo, haciendo buen periodismo, no ser parte del problema. O sea, sabemos que los medios de comunicación tienen un problema de business model muy importante ahora, pero la solución no es hacer clickbaits, porque ellos pues también juegan a favor del caos informativo, y algunos medios pues sí que indulgen en ello. Ser muy rigurosos a la hora de usar fuentes, y todos los posible seguir haciendo bien el trabajo que hacen, que algunos los hacen muy bien hoy en día. No deja de haber un problema más global de hacer buen periodismo es caro y no estamos pagando por la información. Y esto ya es un problema, otra vez, social, que de alguna forma pues habrá que arreglar a largo plazo. Y pensando en quienes están dando sus primeros pasos en el periodismo o la comunicación, ¿qué consejo les darías si quieren especializarse en fact-checking? Es una pregunta de difícil respuesta. Si están estudiando, si están todavía en esta parte, pues yo creo que lo primero... Mira, yo una de las primeras cosas que creo que se está perdiendo es que los jóvenes estudiantes lean. Y aunque a mí me parece fantástico informarse, sobre todo en audiovisual, en vídeos cortos, porque está bien y puede ayudar también a construir en futuro nuevos formatos informativos que lleguen a todos y que sean de calidad dentro de los parámetros de las redes sociales, etcétera, pues nos encontramos con muchos estudiantes de periodismo que nunca leen el periódico. Y entonces, claro, si quieres hacer periodismo de verificación, tienes que leer un poco, tienes que estar entrenado tanto a la comunicación rápida como al análisis profunda, y tienes que también leer el trabajo de los fact-checkers. Creo que es muy importante saber que el fact-checking es un servicio público, y quiero decir, no es algo que alguien se meta por nada más que amor a un compromiso, digamos, fuerte, una sociedad informada con la democracia, porque al final el fact-checking y el periodismo son una herramienta para la democracia. Es decir, la democracia es el clash de opiniones diferentes, pero si estas opiniones no se basan en una realidad compartida, no es posible ese acuerdo que permite que una sociedad sea gobernada por todos y sea justa. Entonces, yo creo que tiene que haber un poco una vocación a favor de información de calidad, contra la desinformación, contra los buleros, contra los manipuladores, y también pues una capacidad analítica y una capacidad de lógica y sin duda el deseo de intentar saber ser neutrales en el trabajo que hacemos. A nivel profesional, pues a partir de ahí es una herramienta que se puede desarrollar trabajando con fact-checker, trabajando en medios de comunicación, se puede desarrollar desde la academia, es decir, el trabajo de verificación en sí, hay distintos canales en que uno puede desarrollar. Y para acabar, ¿cómo ves la plataforma Verificat? Es decir, ¿qué huella esperas que deje en la sociedad catalana y en el ámbito global de la información? Pues empiezo por el final. En el ámbito global somos parte de una comunidad internacional de más de 150 organizaciones que luchamos contra la desinformación. Tenemos un reto muy grande, sobre todo desde la última victoria de Trump, que se ha llevado básicamente toda Big Tech y las redes sociales a no querer colaborar más en la moderación de contenido, a favor, en cambio, de una desregulación total y peligrosa
bajo la falsa pretensión de libertad de expresión, pero la libertad de expresión no es la libertad de camuflar la información de calidad y esconderla debajo de muchísimas mentiras. Esta para mí no es libertad de información. Entonces, bueno, a nivel global luchamos contra periodistas, activistas y académicos de todo el mundo para un futuro en que la gente pueda seguir informándose de forma honesta y libre. En Cataluña, pues esperamos crecer nuestro impacto de lectores, esperamos seguir creciendo nuestros números de redes sociales, tener un impacto sobre todo en las generaciones, esperamos tener un impacto en el sistema educativo, ya trabajamos con muchos centros educativos, pero que esperamos tener un impacto a nivel sistémico y que las instituciones se apoyen no solo en nosotros, pero también en nosotros en este trabajo de llevar la AMI, ¿no? La alfabetización mediática informacional, toda esta capacidad crítica dentro del currículum educativo y creemos que podemos ser uno de los impulsores, pero también uno de los referentes en ellos, porque al final somos pues, aquellos que en Cataluña llevan años luchando contra la desinformación y representamos Cataluña en este movimiento global. Entonces, puede sonar un poco altivo, es decir, bueno, queremos seguir siendo los referentes y seguir creciendo, pero lo hacemos porque es nuestra misión y queremos una sociedad catalana más informada y menos polarizada. Pues muchas gracias, Lorenzo, por compartir tu experiencia y tu visión sobre cómo enfrentar la desinformación y defender un periodismo riguroso, independiente y con vocación educativa. De nuevo, gracias por tu tiempo y nada, ha sido un placer, la verdad. El placer es mío y muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Que vaya muy bien.